Hola, hola a todos los que nos acompañan y que están por aquí. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Pavón. Eh, Vengo a presentar este inicio del coloquio, ¿no? El inicio de Futuros de la Edición. Todo esto se enmarca dentro de las jornadas en torno a la edición, que ha estado desde la semana pasada y todavía mañana van a estar pues más pláticas que están siendo muy interesantes. Y bueno, y tengo el placer de presentar a Camilo, que ya nos acompaña por aquí. Buen día, Camilo, ¿cómo estás? Qué tal, Miguel Ángel? Qué gusto. Eh, pues bueno, le doy un poco, les cuento un poco quién es Camilo. Ya he estado en otras pláticas, pero creo que es importante, ¿no? Mencionarlo antes de entrar al aire. Les comentaba que, bueno, Camilo es un todoterreno, ¿no? Leyendo su hoja de vida, pues ha hecho muchísimas cosas en torno a la industria editorial. Bueno, él es de formación historiador por la UNAM, es teólogo social por la Pontificia de Salamanca. Actualmente se desempeña como jefe de departamento en contenidos electrónicos en la UNAM. Y bueno, a lo largo de todo su camino en esta industria editorial, ha sido bibliotecario, corrector, ilustrador, escritor, guionista, redactor, editor, encuadernador, catalogador, consultor de editoriales, consejero editorial, columnista y autor, ¿no? Por eso les decía que he estado en muchísimas áreas y bueno, ¿quién mejor que él, ¿no? Para poder iniciar este coloquio, que es inteligencia editorial versus inteligencia artificial, ¿no? Todas estas jornadas son de inteligencia artificial. Vemos que está en boga todo el tema de la inteligencia artificial como en todas las industrias, pero creo que las industrias creativas es donde más alarmas hay, ¿no? Pues lo vemos ahorita simplemente con las huelgas que están en Estados Unidos. Y bueno, qué mejor que Camilo para que nos pueda contar, ¿no? Con toda su experiencia sobre la inteligencia artificial versus la inteligencia editorial. Bueno, Camilo, sin más, te dejo, ¿no? Iré ahí anotando unas cosillas y bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. No, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, y muchísimas gracias a los organizadores. Es un lujo tenerte, es un lujo estar aquí. Y vamos a hablar de inteligencia artificial versus inteligencia editorial. Lo primero que hay que decir es que eh, no circula una sola inteligencia artificial, sino varias en diferente potencia y velocidad que van desarrollándose. Comúnmente se clasifica a la inteligencia artificial como algo débil que va a pasar en algún momento a lo fuerte. Más específicamente, hay como tres momentos, así como en el positivismo, ¿no? O sea, eh, inteligencia artificial clasificadora, inteligencia artificial generativa, inteligencia artificial interactiva. Sin embargo, Alvin y Heidi Toffler anunciaron que al futuro no se llega en línea recta. Hay varias inteligencias artificiales conviviendo, negociando y hasta en conflicto. Eh, Vamos a empezar con esta cita de Chesterton, que nos dice que, pero aquellos que tan ansiosamente preguntan cómo trabajarán los hombres y máquinas, no nos dicen cómo trabajarán las máquinas si los hombres no las dirigen, o cómo trabajarán tanto máquinas como hombres si no hay trabajo. Y esto que coloca Chesterton en ensayos reunidos en Los límites de la cordura, sobre distributismo, sobre todo, es lo más problemático que se nos presenta cuando vemos la inteligencia artificial actuando en ciertas labores cognitivas. Inteligencia artificial la hemos tenido desde hace años, incluso muchos la tienen, la portan en sus teléfonos celulares, algunos datos esenciales que hay que tomar en cuenta, que en el mundo el 64.4% de la población está conectado a Internet y 68% utiliza teléfono celular. ¿Cuánto utilizamos en cuanto al teléfono celular en el mundo? Un promedio de 6.37 horas, 6 horas 37 minutos, que es menos de lo que
hubo en la pandemia. Pero esto nos da idea de que la tecnología es algo que es adictivo. Se habla incluso de una especie de nomofobia, el miedo a perder el celular, el miedo a perder, a extraviarlo, y hay grandes porcentajes de la población con estos miedos. Pero también hemos visto que la tecnología en sí es adictiva. Es adictiva la televisión, es adictiva la computadora, es adictiva, por ejemplo, los videojuegos en ese caso. Y aquí vemos una escena de una película que me gusta mucho, que es Una familia de tantas, de Alejandro Galindo, de 1948. Con la nueva disposición fiscal vamos a tener que cambiar todo el sistema contable. Eso es lo que cree el gobierno. Lo que nosotros, ya se lo dije al señor Priscinier, que debemos seguir llevando los libros como siempre. Las máquinas las usaremos para cuando vengan los inspectores. Hace 34 años que en la casa sale el balance al centavo y hasta ahora no hemos tenido que cambiar nuestro sistema. ¿Qué? ¿Acaso creen que las máquinas nos van a enseñar a pensar? ¿O van a ser las máquinas las que encuentren las diferencias? Realmente, entre la filia y la fobia hacia la tecnología, y en particular hacia lo que es la inteligencia artificial, de repente uno encuentra estas cuestiones. Una respuesta ante la tribulación del cambio como de risa en ese caso. Pero bueno, Marshall McLuhan, en Comprender los medios de comunicación, nos dice que puede considerarse quizá el libro como una máquina. Una máquina es distinta a la herramienta. Comparada con la mera herramienta, la máquina es una extensión o exteriorización de un proceso. Es decir, la máquina en sí no es tan el mecanismo, sino que es todos los pasos que implican hacer algo en ese sentido. Y el libro puede en sí considerarse máquina. Cuando Kant descubre que en el libro hay dos aspectos, lo que es el contenido y el continente, y vemos que eso lo descubre, digamos, en una fecha tan reciente como el siglo XVIII, él habla de un objeto material, el opus mechanicum, y el discurso autoral que contiene ese opus mechanicum, esa obra mecánica. Hay también esta idea en sí repetida de que el libro es en sí una máquina. McLuhan, en Comprender los medios de comunicación, también nos dice que el libro fue la primera máquina de enseñar y el primer artículo producido en masa. Al amplificar y extender la palabra impresa, la tipografía reveló y extendió ampliamente la estructura de la escritura. Alguien que habla sobre todo de amplificación en el caso de edición, como lo es Michael Bhaskar, nos dice en La máquina de contenido que la edición es la máquina de contenido en la medida que unas cuantas operaciones sencillas bastan para constituir el acto de publicación. Es en sí una máquina social. Y vemos, sí, ante todo lo que podemos emplear en una edición, todos los procesos editoriales y procesos técnicos que conducen a transformar un manuscrito, un metanuscrito, un original en lo que es un libro, esa maquinaria, esa herramienta o ese artefacto comunicacional, vemos que hay todas estos pasos, es como si fuera un engranaje que es semejante en sí a lo que es máquina. La máquina en griego, etimológicamente, pues da lustre o mira hacia lo que es la invención, la traza, el camino, el medio, el recurso. Máquina etimológicamente significa eso, camino.
y en el proceso editorial vemos en sí un camino. Pero también al contemplar un libro, sobre todo el libro antiguo o el libro ortodoxo, como el que editan las universidades, las editoriales universitarias y académicas, vemos que también hay todo un engranaje, algo que sirve para la buena lectura, para la buena presentación del contenido, que es un espejo de los procesos en sí editoriales, procesos que implican procesadores, sensores, articulaciones y fuentes de energía. Incluso hay en las partes de robótica algo muy semejante a la arquitectura del libro. Quien ha ido a una imprenta de libros tradicionales, no digitales en sí, ve que también hay una articulación en este espacio que es bastante fuerte y remite a una maquinaria de producción de procesos técnicos que hacen en sí los libros. Por eso, en algún momento, en la segunda parte del Quijote, Don Quijote se encuentra con lo que es una imprenta. Y vemos una parte que dice que sucedió pues que yendo por una calle, alzó los ojos Don Quijote y vio escrito sobre una puerta con letras muy grandes: aquí se imprimen libros, de lo que se contentó mucho porque hasta entonces no había visto imprenta alguna y deseaba saber cómo fuese. Esto es maravilloso, que el personaje de un libro encuentre en sí la imprenta donde se producen libros, donde él habita. Pero entró Don Quijote, entró dentro con todo su acompañamiento y vio tirar en una parte, corregir en otra, componer en esta, enmendar en aquella, y finalmente toda aquella máquina que en las imprentas grandes se muestra. Cervantes también nos habla de la imprenta en sí como una máquina. Sin embargo, Oswald Spengler, en El hombre y la técnica, nos dice que los hombres siempre han considerado las máquinas una invención del diablo. Y si es cierto, hay miedo ante la máquina, miedo de que sea el hombre sustituido, o la humanidad, si lo prefieren, sustituida, la humanidad cambiada en ese sentido. Ha habido muchos miedos originados por las máquinas o por los inventos. Cuando se inventó la cámara en 1816, la cámara fotográfica, se habló de la muerte de la pintura. Cuando se inventó el telégrafo en 1828, se habló de la muerte de lo epistolar. Cuando se inventó la máquina de escribir, se habló de la muerte del lápiz y de la escritura manual en 1867. Cuando en 1877 se inventa el fonógrafo, la música reproducida por medios mecánicos, se habla de la muerte de la música viva y la muerte en sí del libro. Y con el cine se habló sobre todo de la muerte de la fotografía y la muerte del libro. ¿Para qué leer si puedo ver experiencias en una pantalla? A partir de 1889 se habló de estas preocupaciones y muy entrado el siglo XX se volvieron a repetir. Cuando se lanzó, sobre todo la radio, un invento de 1894 al público en general, se habló de la muerte de la lectura y la muerte del libro. Cuando vino el televisor, un invento de 1926, pero que más o menos se popularizó sobre todo en la década de 1950 y ha tenido incluso adicciones. Se habló de la muerte del cine y la muerte del libro.
cuando se inventó la fotocopiadora, un invento de 1938, se habló de la muerte de la imprenta y del libro. De hecho, a las fotocopiadoras se les decía imprentitas. Pero bueno, en 1971 surge la computadora personal, algo que en la década de 1980 fue, sobre todo a finales, fue popularizada. Y prácticamente ahora difícilmente hay casas que tengan estudiantes que no tengan una computadora. Y cuando surge la computadora personal, se habló en sí de la muerte del libro. Vino el gran libro de libros, Internet, ahora está en todas partes esa red de redes, y se habló en sí de la muerte del libro. Después se habla de la muerte del papel por Gary Hall, la muerte del editor por Andrew Willey, la muerte de la impresión con Jeff Gómez, la muerte de la librería con Vincent McCaffrey, la muerte de la biblioteca con José Manuel Piquer y la muerte del libro ante la amplia difusión de los medios electrónicos. Incluso cuando llegó la multimedia, el libro electrónico, se habló de el fin de las bibliotecas de papel. El libro, ahí vemos el libro electrónico, el libro instantáneo, el papel digital, fue o significó una reconfiguración de la industria editorial, pero también se habló en sí de la muerte de la industria tal y como se entendía en ese caso. Ahora, el libro, cuando pasa por el momento Gutenberg o la explosión Gutenberg, que significó el paso del libro artesanal al libro industrial, al libro que se reproduce a través de un prototipo editorial, hay un cambio también cultural. Con el libro manuscrito teníamos tres visiones o metas importantes, o incluso comportamientos intelectuales. Había mucha individualidad, había una especie de visión de inmutabilidad hacia lo escrito. Ustedes recordarán, por ejemplo, en la película Los 10 Mandamientos, protagonizada por Charlton Heston, en algunos momentos se dice que así queda escrito. Eso se pensaba con el libro manuscrito. Y también se hablaba o se hacía, se giraba en torno a la repetición la actividad de la educación. Pero Gutenberg cambió todo esto. ¿Por qué? Porque en los talleres se empezó a pensar como gremio, como grupo, como conjunto de personas que daban a su vez a un conjunto de lectores libros que podían leerse al mismo tiempo en varias partes y comentarse al mismo tiempo. Entonces, de la individualidad pasamos a la colaboración, de la inmutabilidad a la idea de la progresividad, de algo que se va perfeccionando. Incluso la materia editorial se va perfeccionando. Los diseños tipográficos, los diseños de mancha tipográfica se iban perfeccionando. Y de la repetición en la lectura, en la educación, se pasa a la meta, la idea de lo que es la invención. De hecho, Paolo Rossi, en este libro que se llama Los filósofos y las máquinas, 1400 a 1700, nos habla de que nace en sí una polémica, o se pone el acento en una polémica a partir sobre todo de la aparición del libro impreso. La polémica contra la cultura tradicional y libresca que se impartía en las escuelas. De aquí derivaba la contraposición que en los escritos de todos ellos se encuentra, en los filósofos, la contraposición del científico o experimentador
y el erudito que se ha formado exclusivamente en los libros. Johannes Kepler nos habla en Opera Omnia que el fin que aquí me propongo es sostener que la máquina del universo no es semejante a un divino ser animado, sino a un reloj, y que en ella todos los varios movimientos dependen de una simple fuerza activa material, así como todos los movimientos del reloj se deben al simple péndulo. El gran libro de Dios pasa a ser el gran libro de la naturaleza. Y varios filósofos dicen que ese libro de la naturaleza está escrito en matemáticas. Y que las personas, los hombres, las mujeres, pueden estar descubriendo o leyendo en ese gran libro cósmico para saber más. También el mismo libro incluso fue hecho máquina o entró a una maquinaria. Lo vemos en esta rueda de lectura de Ramelli. Ramelli tiene un libro, Agostino Ramelli, el que inventó la rueda, donde habla de esa máquina. Esta es una máquina bella, ingeniosa, muy útil y conveniente para cualquier persona que se deleita en el estudio, especialmente aquellos que están indispuestos y atormentados por la gota. Vemos un manejo de varios contenidos a la vez en este tipo de máquinas. Un ejemplo de esa máquina está en la Biblioteca Palafoxiana de Puebla, si la quieren ver. Pero bueno, regresando a ese cambio cultural que hay entre el libro manuscrito y el libro industrial, donde queda como flecha en el pensamiento de los humanos la colaboración, la progresividad y la invención. La inteligencia artificial y la tecnología en sí, dispuestas en la edición, no cambian esta visión que se nos da desde el Renacimiento, desde los libros incunables en sí, sino más bien se radicaliza en ese caso. Entonces, ante el libro electrónico o ante la inteligencia artificial, vemos que la colaboración pasa a agrupamiento, que la progresividad pasa a una especie de culminación por saturación. Hay muchos contenidos repitiéndose y repitiéndose obsesivamente. Y de la invención hay en sí la saturación en ese sentido. Ahora, la autoría inteligente, la de entidades inteligentes, es parte de una autoría sintética. La inteligencia artificial es un elemento más para estos robots, bots, algoritmos, sistemas que están creando cosas, escribiendo, pintando, haciendo poesía, haciendo novela, haciendo cosas. Esto tiene que ver con genética de máquinas, autorreprogramación, la inteligencia artificial en sí, la lectura, el machine learning y los sistemas expertos. En sí, cuando hablamos de inteligencia artificial, no estamos viendo quizá todo el panorama, pero cuando nos enfrentamos a robots que están escribiendo, pintando, haciendo cosas, hablamos de una autoría en sí sintética. Hay un ejemplo que a mí me abruma un poco, que es este libro sobre baterías de litio, que fue hecho por un programa de computación en 2019 y comentaba en sí 150 trabajos de autores físicos, pero este libro
tiene la friolera de 53,000 trabajos de investigación en su bibliografía, algo que es inusitado. Ningún grupo humano puede hacer algo semejante en ese sentido. Ahí vemos un ejemplo de autoría sintética bastante fuerte. Un libro que además fue dictaminado, que además es reconocido como una monografía académica hecha por una computadora en ese caso. Pero bueno, de la autoría sintética podemos pasar a la edición sintética, que ya la hay. Digamos, hay distintos programas, redactores, dictaminadores, editores, traductores, correctores, ilustradores, fotógrafos, diseñadores, críticos literarios, impresores, libreros, lectores, bibliotecarios. Desde hace tiempo, la humanidad ha imaginado y advertido antagonismos entre las máquinas y la esencia humana. Muchos ejercicios artísticos han imaginado una rivalidad que termina con el crepúsculo de los creadores al ser sustituidos por sus criaturas. El matemático y escritor de ciencia ficción Verdon Bisch popularizó el término singularidad para ese momento. Podemos plantear una semejanza en el antagonismo de la labor editorial, es decir, del ejercicio de la sensibilidad editorial, frente a los procesos técnicos editoriales que son circulares en sí. Es la subjetividad del editor contra la objetividad de la edición. Las máquinas ya redactan, transcriben, hacen dictámenes, enriquecen textos, excluyen textos, corrigen textos, modifican textos, detectan plagios, traducen, diseñan, ilustran, clasifican, marcan metadatos, gestionan repositorios, difunden contenidos, detectan problemas de derechos de autor y propiedad industrial y son asistentes de lectura. Llegará un momento en que esa tecnología no solo se afinará funciones, sino que también será accesible. Y esa es la principal preocupación que el mundo editorial debería de tener. En la edición, algunos trabajos de españoles, colombianos, nos hablan sobre todo de una cuestión, un concepto que se llama inteligencia editorial, que es el proceso de búsqueda, manejo y análisis de información sobre desarrollos, eventos y tendencias en cuanto a edición de libros y también revistas y otras publicaciones, que permite este análisis, el diseño de estrategias para la toma de decisiones editoriales acertadas en el momento apropiado. Hay editores que tienen, por su vasta experiencia, todo esto. Cuando hablamos del olfato editor, hablamos, o de la mirada del editor, hablamos de una persona que tiene en sí inteligencia editorial. Hay editoriales que manejan en sí la inteligencia editorial, porque tienen un grupo humano muy capaz de hacer cosas y hacerlas bien, hacerlas como Dios manda. Pero esta inteligencia artificial, bueno, tiene que ver con análisis de desempeño, medición de productos, benchmarking, herramientas de diagnósticos, escaneos, vigilancia, monitoreo, análisis de tendencias. Por eso es tan importante que los editores y otros miembros del equipo editorial, como los diseñadores, vayan a librerías constantemente, vayan a ferias, midan el mercado, vean catálogos, vean guías y cosas por el estilo. Entonces, esa inteligencia artificial produce estas cuestiones o tiene que ver con estas cuestiones. Análisis del mercado al instante, selección de proyectos mediante evaluación comparativa, control de tiempos y costos, eso la inteligencia artificial en edición, la previsibilidad de minimización de obstáculos, es decir, si hay un problema humano, hay un problema del papel, hay un problema en la maquinaria, la inteligencia artificial lo puede detectar. Tiene que ver con monitoreo de la calidad, por supuesto,
incluso en tiempos reales. De hecho, las prensas mecánicas actuales tienen varios monitores en módulos para detectar problemas y indicar si algo no funciona bien y lo corrige. Hay medidas correctivas incluso en tiempo real. Si alguien tiene un gestor de edición hecho con inteligencia artificial, nos podrá proporcionar no solo esos controles de tiempos y costos, sino también las medidas correctoras en tiempo real. Entonces, entre lo que es la inteligencia editorial y la inteligencia artificial, realmente no hay mucha en sí diferencia. Ahora, aprender la edición es algo que se hace editando. Pero el trabajo editorial, de hecho, responde a una pedagogía de los equívocos y los errores. Entre más ve uno erratas, errores en la impresión, errores en la administración, en la gestión, más colmillo tiene uno como editor. Hay una pedagogía, más sabe el diablo por viejo, pero también más sabe el editor por viejo que por editor. Si vemos muchas equivocaciones, aprendemos en sí de esas equivocaciones. Por eso es tan importante la persona experimentada en la edición. Pero en la inteligencia artificial hay algo semejante. Hay algo que se llama actividad en redes neuronales antagónicas, que son dos redes neuronales, una generativa y otra discriminadora, que compiten en un intenso y constante suma cero. A veces la inteligencia generativa se vuelve discriminadora y la discriminadora se vuelve generativa y van contrastándose en un juego de ganancia o pérdida de una de las redes que se va compensando. Lo que pierdo en un momento lo voy ganando si la otra me está enseñando. Ahí no hay intervención humana. Las redes neuronales antagónicas son simplemente computadoras aprendiendo entre sí por el contraste, la contienda y el reto que en sí es enriquecedor. Ahí vemos, por ejemplo, bueno, la ilustración de esta lámina es de una pelea a garrotazos, hecha por Francisco de Goya y Lucientes. Goya tiene tres frases que a mí me han guiado a lo largo de la vida. Una de ellas es: el tiempo también pinta. El tiempo es importante. Es como cuando yo les he comentado a varios alumnos que el tiempo también es editor. Y sí, ahí vemos que redes neuronales antagónicas de repente han producido cosas, han pintado. Ese retrato no fue mandatado, no fue algo que pidió un humano, sino que fue producto del juego de estas redes neuronales antagónicas. Él es el retrato de Edmond Bellamy, hecho en 2018, que fue vendido en ese año por cerca de $500,000. Ahí vemos abajo del retrato la firma de esta red neuronal antagónica. Otra frase de Goya es: mi pincel no debe ser mejor que mis ojos. Y aquí vemos un ejemplo de algo que está en el Museo de Arte de Nueva York. Dentro de la serie de Matching Hallucination del proyecto de Refik Anadol está esta pintura o esta obra artística virtual, hecha también con actuación de redes.
basado en memorias visuales colectivas, muchas fotografías, muchas imágenes actuando en el presente. Y esta creación deja que todo esto. Pero bueno, ya está en el Museo de Arte de Nueva York, al lado de otros grandes artistas humanos. Otra frase de Goya es: el sueño de la razón produce monstruos. Y sí es cierto, digamos, en el caso de la inteligencia artificial, sí la concebimos como una entidad inteligente, hay cuestiones que preocupan mucho. Así como hay el chat GPT, hace años surgió el Caos GPT, que es un chat de inteligencia artificial que tiene como función destruir a la humanidad. Y de repente lo vemos, aunque esa inteligencia artificial soltada en Internet tiene una presencia mucho más fuerte en lo que es Internet negra, Internet oscura, Internet profunda en ese caso, porque empezó a pedir seguidores y como no le hacían mucho caso, esa inteligencia dijo que mejor le iba a dar la vuelta. Ahora, hay diferentes expertos que también nos advierten que la inteligencia artificial podría llevar a la extinción humana y preguntan si nos lo tomamos suficientemente en serio, pero han sido incluso algunos científicos renombrados en ese caso. Y hay noticias que también en sí preocupan, ¿no? Por ejemplo, hace tiempo decían, bueno, en Japón ya los niños no quieren ir a la escuela. Después de la pandemia, quedaron muy conectados a lo que es la pantalla. Entonces, hay la propuesta de enviar robots a los colegios que estén informándole a sus amos o dueños infantiles en ese sentido. Hay chats GPTs o hay chats de inteligencia artificial que han propiciado suicidios o han incrementado ese sentir suicida en algunas personas. Y también hay mucha información generada por, sobre todo, ChatGPT, que es inútil o es una mentira. Y la UNESCO ha dicho que los gobiernos deben regular rápidamente la inteligencia artificial generativa en las escuelas, pero hay gobiernos que están tratando de regular la inteligencia artificial. Hablamos de la Unión Europea, hablamos de países como Dinamarca, que tienen todo un ministerio de inteligencia artificial. Ese caos GPT, de hecho, es un producto que es lógico. Hay en el mundo diferentes movimientos que propugnan por el fin en sí de la humanidad. Hablamos de repente los neoluditas, los altermundistas, algunos globalifóbicos, antiglobalistas, anarcoprimitivistas, animalistas, neopaganistas, antidigitalistas, ecoanarquistas, y parece que todo se va hacia la idea de superación en sí de la humanidad. Los grandes miedos de la humanidad en el siglo XIX produjeron una cultura gótica. Y vemos en tres arquetipos de esa cultura estas ideas que podemos advertir en lo que es el transhumanismo y el posthumanismo. En el siglo XIX fue muy leída la novela Frankenstein
de Mary Shelley de 1818, Drácula de Bram Stoker, que fue ya al final del siglo XIX, en 1897, y Dumas tiene una cosa que se llama El Capitán de Lobos, de 1857, pero el hombre lobo, el vampiro y la criatura hecha por un científico loco nos da idea a estos ideales de buscar la fuerza sobrehumana, la juventud eterna y la inmortalidad. Es como si los miedos nos los pusieran en sí como sueños. Y eso podemos ver también en la inteligencia artificial, en la sustitución del hombre, o la superación del hombre y la sustitución del hombre. La singularidad radical nos dice, en la singularidad radical nos dice esta autora argentina, Mane Tatuyan, que un mundo tan automático como el que tenemos ya no necesita en sí de nosotros. Eso es quizá el mayor miedo en cuanto a inteligencia artificial. Varios científicos, entre ellos Stephen Hawking, hablaba en sí de que hay que medir o hay que tener mucho cuidado con esa inteligencia artificial. Y hay científicos que nos han dicho que puede representar en sí el fin de la humanidad. En este libro, Claude Kramer nos habla de una inteligencia artificial que se va afinando y que convive con estos tres problemas que le pueden estorbar en sí al desarrollo. Que la inteligencia artificial encuentre a los humanos violentos e inestables. Que la inteligencia artificial llegue a ubicar a los humanos como costosos y desechables, o que la inteligencia artificial vea a los humanos como competidores en sí de recursos, de plástico, metal, electricidad, energía, lo que sea. Stuart Russell, en Human Compatible, nos dice que también la inteligencia artificial se enfrenta a varios problemas. Uno es las prohibiciones que pueden contrastar contra el principio del resquicio. Cualquier inteligencia humana y la emulación de la inteligencia humana busca en sí darle la vuelta a los problemas, a las órdenes, incluso a las normas y leyes. Puede enfrentar la inteligencia artificial también decisiones sobre el bien común. Es decir, muchas áreas de violencia en el mundo, muchas áreas de desorden gubernamental pueden representar un problema. Y hay dos problemas grandes: la maldad humana y en sí la estupidez humana ante la inteligencia artificial. Comúnmente contrastamos la inteligencia artificial y decimos, bueno, no puede compararse con la inteligencia humana. Sí, pero recordemos que los humanos en sí no son inteligentes y no son inteligentes en grupo, hacen cosas de verdad irracionales. Pero bueno, esos científicos de repente se reúnen en un Instituto para el Futuro de la Vida. Y fíjense bien el nombre, Instituto para el Futuro de la Vida, que tiene como principio el dirigir la tecnología transformadora hacia el beneficio de la vida y alejarla de riesgos extremos a gran escala. Y la preocupación de hacer una comunidad de seguridad existencial ante la inteligencia artificial. Ese Instituto para el Futuro de la Vida, donde hay Stephen Hopkins fue uno de los miembros, pero científicos e ingenieros de ese calibre ven que
la inteligencia artificial superará en velocidad y en posibilidad y en análisis a la inteligencia humana entre 2025 y 2040 en ese caso. La inteligencia artificial es semejante a la inteligencia humana, pero nos hemos llamado semejantes entre nosotros. Al pescado, el pescado no se pregunta si esto que vemos es un señuelo, si es artificial o no. Cuando se da cuenta que no es un pez lo que come, es cuando es pescado, cuando está atrapado. Así, igual, los lectores actuales quieren diálogo, que el libro les conteste y los lleve por otros caminos. El auge de la tecnología activante de chatbots, como el ChatGPT, responde a una necesidad de escritura asociativa y lectura colaborativa. Ya no hay texto y ni siquiera cibertexto, sino algo más allá, el hipertexto, la convivencia con entidades artificiales. Pero bueno, Yaron Daniel nos dice en quién controla el futuro. Una de las grandes preocupaciones del mundo editorial y del mundo del trabajo en sí, cuanto más extraordinariamente baratas son las máquinas, más caras parecen por contraposición las personas. En otras épocas, las imprentas eran costosas, por lo que pagar a los reporteros para tener algo con lo que llenar las páginas parecía un gasto razonable. Cuando las noticias pasaron a ser gratuitas, dejó de resultar tan lógico que alguien quisiera que se le pagase. Es como cuando algunos empresarios dicen, ¿por qué tengo que pagar unas horas a un trabajador si puedo pagar un programa de cómputo? Entonces, eso no vino con la inteligencia artificial. Hay un proceso de automatización que viene de viejo, incluso antes de la revolución industrial. La sustitución de brazos humanos por máquinas o por programas o por funciones de computadora. Se dice que la inteligencia artificial afectará el trabajo del 80% de la población activa, según este informe de los creadores de ChatGPT. Goldman Sachs estima que la inteligencia artificial afectará 300 millones de empleos en las economías avanzadas, mucho menos quizá en economías en desarrollo, pero también las afectará. Sin embargo, la Organización Mundial del Trabajo y otros organismos dicen que la inteligencia artificial generativa no sustituirá tanto trabajo, sino los complementará en ese caso. Sin embargo, análisis de tendencias nos dicen que hay profesiones que están en peligro. Se transformarán mucho o incluso dejarán de funcionar. Están ahí los abogados, los analistas de datos, los bibliotecarios, los cajeros, los diseñadores, los contadores, los que hacen información y documentación, los libreros, los periodistas, los técnicos de preimpresión, los trabajadores de imprenta y los traductores. Es decir, llegará un momento, quizá no esté a la vuelta de la esquina, pero varios de estos profesionales tendrán que transformarse de manera dramática o dejarán en sí de existir. Vemos ocupaciones impactadas y ahí vemos las industrias editoriales, ocupaciones impactadas por la inteligencia artificial. Es decir, como hemos dicho, ¿no? Hay programas que examinan el mercado editor. Entonces, ¿para qué quiero a alguien que tenga olfato editor?
Hay programas que hacen corrección. Hay quien dice, ¿para qué quiero emplear un corrector? Hay programas que hacen diseño de portadas, por ejemplo. Es bastante fácil. Entonces, bueno, hay quien dice que ¿para qué quiero un diseñador? Entonces, en sí, es tiempo de definiciones. Incluso cuando se dio la detección del plagio de la ministra Esquivel, varias universidades, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, respondieron implementando en normas educativas y reglamentos de titulación el análisis de los contenidos, tesis, tesinas, informes finales con programas antiplagio. Es abrir eso, la puerta a lo que es la educación, abrirle la puerta a estos programas. Y hay editoriales que también no aceptan un manuscrito, sino ha corrido por él un programa de antiplagio. En ese sentido, dependemos en sí de tecnología para nuestra labor, en detrimento de la autoridad académica y en detrimento de la autoridad editorial en ese caso. Y perdón, pero ya para terminar, 2 advertencias y un mensaje de sosiego. Hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial, pero también con algo que Juan Ignacio Rubet habla como, define como estupidez artificial. Estupidez artificial es aquel comportamiento que anula nuestra autonomía cuando usamos la inteligencia artificial. Es cuando decidimos dejar de ser responsables porque abandonamos nuestra capacidad de responder y dejamos que la inteligencia artificial responda por nosotros. Y también el bueno de José Antonio Marina nos habla en la inteligencia fracasada de precisamente esa inteligencia. Y hay un principio de la jerarquía de los marcos. Es una advertencia de Marina que yo también extiendo. Los pensamientos o actividades que son en sí inteligentes pueden resultar estúpidos si el marco en que se mueven es estúpido. Entonces, ante la inteligencia artificial, debemos ver esas 2 advertencias. Y algo como sosiego. Antonio Pérez Azuar, en este libro, La Odisea del libro, que precisamente es prologado por Javier Zelaya, que es una autoridad, y hay un epílogo de el bueno de Manuel Gil, que es la gran autoridad en libro electrónico. En este libro nos dice Pérez Azuar que nuestro saber hacer, es decir, el de los editoriales, nos otorga oportunidades. Somos los herederos de una tradición centenaria y podemos aportar valor y poner en juego una oferta diferenciada que nos permita tener futuro. Eso es verdad. Los profesionales del libro seguimos siendo, hasta el momento, hijos de la imprenta. Pero bueno, también es tiempo de definiciones. Los editores no solo deben verse ahora como curadores de contenidos, sino que deben repensar su papel en el mundo. El capítulo final de Cosmos, de la serie de Carl Sagan, tiene como título ¿Quién habla en nombre de la Tierra? Y podemos preguntarnos, ¿quién habla en nombre de los libros? ¿O quién habla en nombre del mundo editorial? Y para que la respuesta no sea hablan las inteligencias sintéticas, no debemos olvidar que la máquina es un camino y que hay que escuchar los caminos. Hay que leer el signo de los tiempos. Y podemos repetir a Chesterton al final pero aquellos que tan ansiosamente preguntan cómo trabajarán los hombres sin máquina, no nos dicen cómo trabajarán las máquinas sin los hombres,
si los hombres no las dirigen, o cómo trabajarán tanto máquinas como hombres si no hay trabajo. Mi preocupación, de hecho, no es tanto que haya una sustitución del papel de los humanos en el mundo editorial por las inteligencias artificiales, sino que siga habiendo un mundo editorial. Pero bueno, en Sobredosis de TV, Gustavo Cerati termina diciendo: no puedo seguir maquinándome, convirtiéndome en máquina. Y así nosotros podemos decir que no podemos seguir maquinándonos. Muchísimas gracias y muchos libros. Hombre, Camilo, muchísimas gracias por esta plática. Ahorita doy paso a las preguntas que estamos recibiendo. Igual ahí les pido a todos los que están en el YouTube que nos puedan compartir todas sus preguntas. Aquí las iremos leyendo. Pero bueno, antes de entrar a las preguntas, yo también tengo algunas, ya te las haré saber. Pero pues nos encantó este análisis o esta masterclass, esta cátedra que nos hiciste, porque no fue nada más de libros, ¿no? Claramente la línea principal fue toda esta historia antes, presente y futuro de los libros, pero también de los procesos industriales, de los procesos editoriales y de cómo se va entretejiendo para lo que va a pasar o lo que creemos que va a pasar, ¿no? Y creo que algo que me gustó y a título personal te lo comparto, es que de repente retomo aquí una cita que hiciste, ¿no? De Oswald Spengler, que dice: las máquinas son una invención del diablo, ¿no? Y ahorita con la inteligencia artificial todos estamos así, ¿no? Y sobre todo por todas estas últimas noticias, ¿no? Son el diablo, y nada más pensamos en blanco y negro, ¿no? Y no en esta escala de grises, que tú nos dejaste ver toda esta escala de grises por las que estamos pasando. Entonces, bueno, yo quedé fascinado, me encantó. Yo entraré con mis preguntas en un momento, pero bueno, te voy a leer una pregunta que tenemos por aquí en el chat. Dice: buen día, maestro. ¿Qué opina de la gran demanda de escritores que hicieron recientemente contra ChatGPT? ¿Y usted considera que los editores en un futuro seguirán siendo o no imprescindibles? Bueno, de hecho, esto responde a un momento de redefiniciones, incluso del derecho autoral en ese caso. En España, hace poco, algunos alumnos emplearon inteligencia artificial para en sí fotografiar a sus compañeras y desnudarlas. La misma inteligencia artificial reveló contornos anatómicos y cosas por el estilo. Eso está mal, y la sociedad española se sorprendió por esa cuestión. En el caso de algunos artistas también se sorprenden por estas emulaciones. Y para quienes escribimos, para quienes hacemos creación artística o literaria, pues la competencia con estos programas es bastante fuerte en ese sentido. Pero también hay una violación en sí de la personalidad de los autores. Yo le puedo preguntar o tomar estos redactores robóticos, redactores bots, puedo pedirles que hagan una novela con el estilo de Dostoyevsky, con el estilo de Emma Godoy, con el estilo de Rulfo, con el estilo de Vasconcelos. Y al final de cuentas, lo que estoy haciendo es robando estilos o usando estilos en
en ese caso. Por eso las redefiniciones en los derechos de autor y el derecho industrial. Si los autores norteamericanos dicen que hay, hay empresas que piensan que redactores robóticos pueden hacer guiones para televisión y para cine sin problemas de tiempo y de dinero. Por supuesto que hay que inconformarse y hay que ver cómo termina esa negociación. Ahora, yo sí creo que el aspecto humano en la creación es importante y tenemos tal complejidad en la cabeza que es un poco difícil que estas máquinas en sí emulen esas situaciones. Cuando vemos la primera novela, por ejemplo, hecha por un robot que fue Amor Verdadero, vemos una historia simplona que no se compara los grandes dramas de los escritores o de los novelistas franceses o los novelistas rusos o algunos de nuestros escritores en ese caso. Pero ahí van avanzando. El problema es eso, ¿qué tan semejantes pueden ser estos programas? Debemos verlo desde ahorita, pero sin detenernos. Hay muchos científicos que han dicho, paren el mundo 6 meses, paren la tecnología, como un poco Joaquín Sabina, ¿no? Paren el mundo que yo me bajo. Pero eso no se puede, no se puede. Hay distintas velocidades en distintas sociedades, distintos países, distintos grupos de países que están avanzando y lo que debemos hacer es leer todo esto, leer el signo de los tiempos. Oye, Camilo, pensando un poco en la pregunta, ¿no? Que nos hicieron por acá, esta Isabel, ¿no? Decía este tema de la demanda, ¿no? Y el tema es que, pues, justamente esta inspiración, ¿no? Que también se ha dado en moda, ¿no? En otras industrias artísticas. Que cuándo es inspiración y cuándo es plagio, ¿no? Ese es uno de los grandes temas, ¿no? De la propiedad intelectual. Yo, sí, intentando ser un poco abogado del diablo para darle un poco aquí de chispa, ¿no? A esta pregunta, es ¿en qué cambia la inspiración con la inteligencia editorial versus inteligencia artificial, ¿no? Porque al final cualquier autor, ¿no? Humano trae inspiración, ¿no? Trae inspiración de todas las lecturas que ha hecho, tiene, pues, ciertas preferencias por algunos autores, por algunos estilos, y así empezar a escribir, ¿no? Y yo nunca he visto que haya, pues, una demanda de algún autor, ¿no? Que dice, oye, tú plagiaste mi estilo, ¿no? Y el autor diría y se defendería como, no, yo no plagié, yo me inspiré, ¿no? A lo largo de toda mi vida. ¿Y en qué cambia, no? Esa inspiración humana versus inteligencia artificial. ¿Cuál dirías que es la línea que los divide? Pues fíjate que realmente sí, o sea, bueno, los historiadores nos damos cuenta que hay cosas que se repiten en la historia. Mi maestro Edmundo Gorman nos comentaba que todo lo habían ya dicho los griegos antiguos, y que estábamos repitiéndonos, algo que el poeta Shelley también comenta con respecto a la poesía y a la escritura. Y Borges también lo comenta, ¿no? Que la historia de la literatura es repetitiva y quizá estamos refriteándonos en ese caso. Que nada hay nuevo bajo el sol, que solamente vertemos vino nuevo en viejos odres, en ese caso. Pero
lo que diferencia a los autores en sí es el estilo, y eso es lo que defiende en sí el derecho de autor. Sin embargo, en el proceso creador, ¿qué hace un académico de una universidad? Examinar el estado de la cuestión, ver fuentes, ver lo que se ha dicho de un problema o de un tema, y al examinarlo, dar luz a nuevos caminos, hacer una hipótesis a partir de ese estado de la cuestión. Las inteligencias artificiales lo que hacen es un poco lo mismo, o sea, examinar grandes bases de datos, mostrar algo que no se ha dicho o un agrupamiento de información nuevo, por decirlo así, y presentarlo como tal. Hay programas redactores donde uno puede pedir a estas inteligencias artificiales: hazme un estudio, y corre ese estudio por todos los programas antiplagio conocidos para tratar de que esto salve en sí este producto que puedo presentar como mío, como original en ese caso. Ese es un problema bastante fuerte. Y hay algunas universidades muy preocupadas por esto, las inglesas, las españolas, por lo que están haciendo los estudiantes con el ChatGPT o con otras inteligencias artificiales. Entonces, hay quien dice que no, que bueno, debemos aprovechar estas inteligencias artificiales para ver cómo aprendemos junto con ellas, una especie de dualidad cognitiva en ese caso. Y entre pesimistas y optimistas, pues estamos en estas verdaderas preocupaciones. Entonces, poner en duda aspectos que pensábamos que ya estaban resueltos, como la originalidad, como la actividad autoral, pues es también leer el signo de los tiempos. Okay. Sin duda, ¿eh? Creo que coincido ahí con varias citas que hiciste y lo que comentas, ¿no? Hablando del tiempo, siento que nosotros mismos viendo este video en 10 años, o sea, nos va a volar la cabeza, ¿no? Porque va a ser otra situación, el tiempo va a dar muchas respuestas. También creo que, creo que de repente esto está avanzando tan rápido que el año pasado no existía la inteligencia artificial sí, pero esta explosión, ¿no? En todas las industrias, mucho más softwares que, híjole, que nos hace cuestionarnos tantas cosas, pero estamos en este andar que creo que se irán resolviendo muchas preguntas. Pero bueno, otra pregunta aquí del público que nos está viendo. Mauricio Rojas, de la licenciatura en Letras, nos pregunta: Camilo, ¿consideras que la corrección de estilo por medio de la inteligencia artificial tiene más autoridad que un corrector de estilo? Fíjense, bueno, de hecho yo tengo un libro que se llama Invisibles, reflexiones sobre la corrección de estilo, publicado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes en una colección que se llama de libros, dirigida por la gran Marta Esparza. Y ahí comento esta situación de que hay algunos programas de cómputo que hacen corrección. Cada vez se va a afinar más la corrección que hagan estos programas. Incluso hay algunas aplicaciones que apoyan en sí al autor y corrigen al autor al mismo tiempo que está escribiendo en ese caso. Sin embargo,
esa simpleza que hacen los programas de corrección, que es vigilar la ortografía, vigilar la sintaxis, pues la puede rebasar fácilmente un corrector que interviene el texto. En edición ha aparecido un personaje que se llama beta lector, y me parece que esa es la transformación en sí del corrector. Una persona que vigila también información, interviene en sí el texto, revisa lo que son los datos, nombres, años, títulos de libros, cuestiones de ese tipo, la citación, la lógica en sí del lenguaje, la claridad de la exposición en sí de la persona. Entonces, bueno, un corrector que no redacte, pues tiene en sí una competencia muy fuerte contra estos correctores automáticos, pero un corrector que tenga el suficiente conocimiento para enmendar o acompañar a su autor, sí tiene en sí futuro. Las grandes editoriales tienen grandes correctores y los tratan bien porque son difíciles de encontrar, por supuesto. Frente a eso, muchas editoriales, y no diré nombres, prácticamente los desaparecen, ¿no? Ni siquiera los ponen en el colofón o les dan un crédito técnico en ese caso, ¿no? Y es una profesión muy, muy mal pagada en ese caso. Yo en varias ocasiones he dicho que una muy buena editorial no puede tener malos correctores. Y una editorial regular, pequeña, se vuelve grande cuando tiene grandes correctores. Perfecto, Camilo. Gracias. Bueno, aquí me meto un poco, Mauricio, que nos hiciste la pregunta. Bueno, se le hiciste a Camilo, pero ahí yo meto un poco mi cuchara. Y a título personal, mira, te voy a comentar, Camilo, nosotros estamos en un proyecto editorial con inteligencia artificial, ¿no? Y también te lo comparto, Camilo. Nosotros dijimos, bueno, vamos a ver, pues vamos a editar, ¿no? Está en boga esto, editemos con inteligencia artificial, veamos los pros, los contras. La respuesta final todavía no la tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un proceso, pero respondiendo un poco la pregunta de Mauricio, oye, ¿serán indispensables o quién es mejor? Creo que coincido contigo, Camilo, los grandes correctores nunca van a desaparecer, pero voy a ser inclusive un poco crudo y es a título personal, pero los correctores de nivel medio y bajo sí van a desaparecer. ¿Por qué? Porque esto es, podemos hacer analogías, ¿no? Como cuando llegó Excel y antes se hacían todo en estas hojas de contadores enormes, ¿no? ¿Qué pasó? Oye, ¿terminó la profesión de conciliación contable? No, pero antes necesitabas todo un piso, ¿no? Estas empresas de los 40, 50, donde estaban los que anotaban los asientos contables, y ahora no necesitas todo un piso, necesitas una persona que sepa usar muy bien Excel y hace maravillas. Y yo creo que eso está pasando, hablando de la industria editorial, o va a pasar con la industria editorial. ¿Por qué? Porque ya no vas a necesitar a muchísimos correctores, vas a necesitar a muy buenos correctores que usen las herramientas de inteligencia artificial para potenciar su trabajo, ¿no? Entonces, eso creo que va a pasar, pero no lo sé, ¿no? Les digo, estamos en este proyecto, igual tú lo conoces, Camilo, estamos usando Lorca, ¿no? Hicimos todo un estudio y decir, bueno, vamos a ver
corrección de estilo, ¿qué tenemos? Y usamos ChatGPT, usamos Language Tool, usamos varios, ¿no? Empezamos a usar varios y dijimos, no, Lorca es el mejor porque Lorca te deja interactuar como un gran corrector de estilo, no te da la respuesta, te dice dónde hay como pues estas advertencias. ¿Qué pasa? Antes, un corrector de estilo, ¿no? Pues había mucho más lecturas, ¿no? Había lectura 1, lectura 2, lectura 3 y ya las grandes editoriales tenían más. Creo que ahorita pues va a haber, eso se va a reducir y una persona va a poder hacer mucho más lecturas haciéndose de estas herramientas, ¿no? Bueno, me metí ahí un poco, Camilo, ni modo, ahí es un poco lo que considero, ¿no? Del tema de corrección puntualmente. Sí, no, tienes razón, y bueno, qué padre que estén experimentando, y es lo que se debe hacer, Miguel Ángel, y creo que es recomendable para todos los profesionales del libro, ¿no? Estar viendo lo que hay en el mundo, y cada vez habrá que actualizarnos, educarnos o reeducarnos en otras cuestiones o en otras competencias en ese caso. La edición, y tú lo sabes, es una profesión que uno no termina de conocer o de aprender, pero es más imperativo con esta tecnología, ¿no? Yo recuerdo el caso de cuando surge el teléfono, un ministro, me parece que era ministro de Inglaterra, dijo, aquí eso no va a funcionar porque tenemos muchos muchachos simpáticos que llevan los mensajes, llevan la correspondencia en ese caso. El tiempo le dio la razón más bien a la sustitución de estas actividades en ese caso. Entonces, diseñadores, correctores, editores, fotógrafos, traductores deben de estar aprendiendo otras cosas. Sin duda, sin duda. ¿Sabes algo que me sorprendió de tu presentación? Bueno, muchas cosas, ¿no? De hecho, me voy a echar de nuevo el YouTube, porque hay cosas a anotar. Pero una de las últimas diapositivas donde ponía, bueno, como que los riesgos, ¿no? Los riesgos latentes por industria. Y era muy curioso, ¿no? Los más riesgosos y los menos riesgosos, ¿no? Y los más riesgosos, bueno, ya está, ¿no? Que está ahí dentro del mundo editorial, abogados, todo, ¿no? Mucho tema de actividad humana. Y los menos riesgosos, bueno, de actividad intelectual humana, sí. Y los menos riesgosos eran las industrias más productivas, ¿no? Más agraria, producción, metalúrgica, bueno, esa puede ser que la está inventando, no vi metalúrgica, pero bueno, estas actividades más tradicionales. Y lo que me quedé pensando, qué ironía de la vida, esto hace un siglo fue el acabose con la revolución industrial, ¿no? Decía, ya, con la revolución industrial se acaba el campo, ¿no? Se acaba la producción, el humano, ¿qué va a hacer? Y nos subimos a reinventar, ¿no? Y como humanidad nos reinventamos y otras industrias nacieron a partir de la revolución industrial. Y creo que eso tocará, ¿no? Hacia dónde estamos, tú bien lo comentas, solo el tiempo lo dirá, pero creo que estamos en lo que vivieron nuestros antepasados en la revolución industrial de redefinirnos en el quehacer, en nuestras actividades, nos va a pasar. No creo que nada de esto se destruya, nada de esto, bueno, potencialmente sí la inteligencia artificial es riesgosa, pero pensando que no nos gane la batalla, ya no a un nivel editorial, sino a un nivel aún mayor, nos va a redefinir y vamos a empezar a descubrir nuevas profesiones, llamémosle, ¿no? Y bien dices, ¿no? Ahorita la chamba ya a nuestra industria es, pues, no lo hagamos para allá, aprendamos. ¿Por qué? Porque tendremos, ¿no? Tenemos esos nuevos retos por delante. Bueno, nos llegan un par de preguntas más, igual también ya para ir cerrando.
Es un poco la idea, ¿no? Que noto en estas preguntas, ¿no? Cristian Maya nos pregunta, ¿podrá realmente la inteligencia artificial, por muy eficaz que sea, identificar la repetición de palabras reiterativas a falta de una pericia editorial? Llegará el día que la inteligencia artificial domine el estilo, ¿no? Eh, y bueno, y la junto con la de Mauricio, que nos vuelve a, a preguntar que si tenemos ejemplos de corrección de estilo por inteligencia artificial, ¿no? Creo que tú comentaste un libro, igual si lo puedes comentar de nuevo, y pues te dejo la palabra. Bueno, de hecho, en lo primero que es igualar estilos, pues se está trabajando en eso mismo. Quizá sería más evidente llamar a colación los chats de escritores. Eh, eh, el chat de Charles Dickens, por ejemplo, que está en inglés, la inteligencia artificial asume la personalidad de Charles Dickens porque ha, ha examinado la biografía de Charles Dickens, las obras que hablan sobre Charles Dickens y la obra de Charles Dickens. Entonces, uno puede chatear con esta inteligencia artificial como si estuviera con una persona del siglo XIX y le puede preguntar, ¿cómo ves mi texto? ¿Qué autores actuales te gustan? O cosas por el estilo. Eh, eh, ¿Cómo hiciste un cuento de Navidad? ¿Te gustó? Y tuviste otras ideas, cuestiones de ese tipo. Entonces, asimilan en sí la personalidad de estos autores. Y así hay chats de Edgar Allan Poe, de otros escritores en ese caso. También hay otro ejemplo que es lo que algunos llamamos la Ouija digital. Es decir, inteligencias artificiales que ven la huella digital de alguien fallecido, lo que hablaron por teléfono, lo que escribieron y asumen esa personalidad para que uno pueda chatear con el hermano muerto, la mamá muerta, el hombre muerto. Y esas inteligencias artificiales, esos chats, son tan semejantes que uno termina pensando que está dialogando con estos muertos. Así, si lo pasamos a lo que es la escritura, hay programas de redacción que uno le puede decir, bueno, combíname a Dumas con Borges, con Joyce, y yo quiero que esta novela trate sobre mi infancia en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, y cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, en la creación podemos ver que hay avances bastante fuertes en ese caso. En los revisores de textos, sí, por supuesto, bueno, de hecho, lo más sencillo que hacen estos programas es la cuantificación. Dime del Quijote cuántas veces se repite la palabra imprenta o la palabra cerebro. Dime cuántas veces estoy repitiendo el mismo concepto y cuestiones de ese tipo. De hecho, incluso hay autores
que pasan por programas antiplagio sus textos y le piden iluminar palabras o conceptos para ver estas repeticiones y trabajarlas nuevamente, ¿no? En ese sentido. Entonces, son cuestiones que podemos ver como apoyos. En una plática que tuvimos la semana pasada en estas jornadas sobre la edición universitaria, comentábamos que la inteligencia artificial podía ser vista también en sí como una mina de oro, de oportunidades en ese caso. Lo más importante es que esa inteligencia artificial se lea de manera inteligente. Eduardo Blanquel, otro de mis maestros historiadores, nos decía que nadie era inteligente. La inteligencia era un estado, se está inteligente. Y esa debería de ser la aspiración de todo intelectual. El razonar, el problematizar absolutamente todo. Entonces, eso es lo que debemos hacer con la inteligencia artificial. Y rápidamente, este libro de Invisibles sobre corrección de estilo, lo que voy a hacer es poner la liga para el PDF, porque está en acceso abierto también. Por supuesto, bueno, lo pueden comprar en físico, pero examina varios problemas de corrección en ese caso. Yo, como ven atrás de mí, tengo lo que más he querido, que son los libros. Sigo siendo anticuario, pero me gusta estar leyendo el futuro en ese sentido, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias, Camilo. No tenemos más preguntas y creo que acabamos justo a tiempo. Pues no me queda más que agradecerte, ¿no? Esta plática, sin duda, lo que te comenté es una masterclass, para verla con detenimiento, yo lo haré. Y sí, ¿no? Estamos estamos empezando esta carrera. Creo que, como dices, ¿no? En unas palabras, estamos futureando, ¿no? Sobre lo que va a pasar, pero, pues bueno, creo que esto nos da un poco más de certidumbre, ¿no? De los pasitos que estamos avanzando. Y pues nada, agradecerte de nuevo, Camilo, agradecerte en nombre de todo el equipo que hace esto posible. Y pues no sé, unas palabras para despedirnos. No, pues muchísimas gracias. Hace unos años, efectivamente, era un poco difícil encontrar personas que leyeran en digital. Y las cifras de producción de la UNAM, por ejemplo, del año pasado, nos dicen que hacemos en la Universidad Nacional Autónoma de México más libros en digital que en papel. 842 impresos, y hablo de títulos, contra 1020 electrónicos. Hace poco, también la Coordinación de Difusión Cultural publicó una encuesta sobre la lectura de los jóvenes universitarios, los jóvenes de la UNAM, y reveló que a la mayor parte de esos jóvenes le gusta más leer en pantalla que leer en impresos. Estos cambios debemos de tomarlos en cuenta. No pensando que nuestro mundo se está cayendo, más bien se está transformando, y es lo que debemos evitar es contemplar eso. Lo que debemos hacer es
ser protagonistas en sí de ese cambio. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. No, pues gracias, Camilo. Pues gracias a todos los que se conectaron y los que nos están viendo en repetición. Pues un gusto tenerlos por aquí. Gracias.